Vamos a concluir esta jornada de la manera más maravillosa posible con Silvia Iparraguirre, a quien le damos un gran aplauso. Y para empezar esta conversación, quiero transmitirles un testimonio que encontré de Silvia en la prensa. Luego, Silvia, vos me dirás si es apócrifo o real. Bueno. Decía Borges Estlón. ¿Borges qué? Borges Estlón. Estlón. Y seguías, un planeta completo, un universo entero. Entonces la pregunta es, ¿por dónde entró Silvia Iparraguirre en el planeta Borges? ¿Por dónde entró en el planeta Tlón? Oh, está muy bueno, eso no me acuerdo dónde lo dije, pero está bien. Es decir, porque y si no lo dijiste también está bien, mejor. Está bien igual. Borges es inagotable, es un planeta, es un continente y es un planeta. Yo entré muy joven a Borges. Tuve la suerte de tener una profesora de literatura en tercer año, 15 yo tenía, que nos dio Fervor de Buenos Aires. No todo el libro, nos dio unos poemas y a mí me resultó no solo hermoso, sino que tuve el primer contacto que recuerdo con la poesía, con una poesía que me hubiera tocado, que me hubiera implicado. No una poesía complicada, ni difícil, ni inaccesible, sino algo que me incluía, algo que hablaba de el fin de una ciudad y de la Pampa. Yo vivía en Junín, en la provincia de Buenos Aires. Una experiencia mía eran los pueblos que se terminaban y donde se terminaban empezaba la Pampa. Eso era muy familiar para mí. Y ahí empecé mi lectura de Borges y no terminó nunca. Es decir, fue mi entrada a Borges y como fue una entrada sin ninguna dificultad, pude seguir con los cuentos y pude seguir con los ensayos, leyendo, yo creo, como hay que leer. Lo hice por instinto, ahora pienso que es así, salteando aquello que no comprendía, anclándome en aquello que iba entendiendo. Y bueno, terminé el secundario, vine a estudiar a Buenos Aires y tuve la gran fortuna de que a los 21 años, en el 68, Borges diera por última vez la materia de literatura inglesa en la facultad. Así que me inscribí y fue otra instancia de conocimiento de Borges que fue extraordinaria. Yo ya había leído a Borges, pero una cosa es leerlo y otra cosa es tenerlo como profesor y dar un examen con Borges del otro lado de la mesa. Y después, posteriormente, lo fui viendo en distintas ocasiones. Estuve en su casa de la calle Maipú, una noche increíble con Abelardo Castillo, mi marido. Está en sus diarios, que se llama Le puso noche con Borges, en la casa de Esther de Izaguirre, donde Esther, en su pequeño departamento de Villa Crespo, llamaba a autores argentinos para que dieran charlas. Borges esa noche acababa de llegar de Austin, de Texas, y había dado charlas para 5.000 alumnos, y sin embargo estaba en Villa Crespo, en un departamento chiquito, con 30 personas apiladas ahí en el living, hablando de literatura. Se quedó, después que se fue todo el mundo, era el 83, así que Borges invierno estaría por cumplir, o había cumplido los 84 años, y fue un encuentro decisivo en el sentido de verlo a Borges cantar el Martín Fierro, recitar poesía, reírse, era fantástico escucharlo reír a Borges con ganas. Pero esa es mi aproximación, digamos, personal. Después hubo otras cuestiones, ¿no? Silvia, perdón, no aplazaba a nadie Borges, ¿no? Borges no aplazaba a nadie. Por eso en la cátedra lo tenían desconfianza, porque no era un profesor así, como te diré, enérgico, ni siquiera nos exigía disciplina. Primero que era un escritor con el que me he reído y me sigo riendo constantemente. Para mí el humor es una clave de la literatura y de la vida, y yo me doy cuenta cuando Borges está riendo. Cuando en el idioma analítico de John Wilkins, en la serie de la enciclopedia china, pone lechones, Borges está riendo. Pero eso después lo retomo. Entonces,
Borges, ¿qué me dijiste ahí? Lo de los aplazamientos. Los aplazamientos. No aplazaba a nadie. No aplazaba. Es más, yo me acuerdo que dando yo el examen con él, que estaba más preocupada por aprender lo que él había dado, que estaba preocupada porque iba a estar delante de Borges, tratando de demostrar que había aprendido algo. Y era tremendo porque Borges te miraba, por ejemplo, miraba a tu oreja izquierda, estaba fijo así, ¿no? Ya no veía. Y te decía, bueno, ¿para cuánto estará su examen? ¿A usted qué le parece? ¿Para un 8? ¿Para un 9? Y vos estabas petrificado. Yo ni siquiera me reía, no podía reírme a los 21 años delante de Borges. Así que me puso un distinguido. Y patiné en un momento del examen con la palabra elegía, que dije otra cosa que no era, y él con mucha cautela, como era Borges, dice, no, me parece que acá usted, o sea, estaba más nervioso él y tratando de conformarme que yo me había equivocado que yo misma, que después me desplomé después del examen. Pero... Y debía ser muy interesante verlo recitar como un compadrito las sagas nórdicas. Exacto, bueno, eso lo pongo yo en La vida invisible, ya un poco me reitero, pero es necesario para hablar de Borges. Sí, Borges tenía eso que aprendí, digamos, ¿cuál es mi síntesis hoy de Borges? ¿Cuál es la gran lección del maestro? El lector ideal, el lector desprejuiciado y libre. Esa es la enseñanza para mí básica de Borges. Sé un lector desprejuiciado y libre, porque cuando hablamos de Borges hablamos de un lector. Cuando leemos a Borges hablamos de un lector. Estamos hablando de la escritura de un lector todo el tiempo. Y entonces, digamos que Perdón, que me quiero ir para otro lado y me sigo por otro lado. Pero anda por donde vos quieras, bueno, Silvia. Está bien. Metete No, porque libre quiero decir desprejuiciado, porque Borges no tenía ningún prejuicio entre lo alto y lo bajo, entre la cultura alta y baja, entre citar determinado tipo de cosas que podían parecer chocantes. De hecho, volviendo a lo que vos decías, hablaba del Beowulf, el guerrero del siglo escandinavo, del siglo VIII, una saga épica. Borges amaba la épica. Entonces, para darnos una idea de cómo era Beowulf, de cómo era ese hombre, ese medio viking, prepotente y que tenía mucho coraje, citaba: soy del barrio de Montserrat, donde relumbra el acero, lo que digo con el pico lo sostengo con el cuero. O sea, se iba a un compadrito de Buenos Aires para mostrarnos, y estábamos todos atónitos porque esos cruces son Borges, ¿no? Estamos aprendiendo a leerlo, porque Borges todo el tiempo su trama se hace de elementos completamente remotos, de pronto teológicos, de pronto agnósticos, de pronto nos habla de Abraxas, de Basílides, del siglo II, y lo trae acá y con el verbo repechar, o con un verbo criollo, que es otra de las grandes, de las enormes enseñanzas de Borges, ¿no? Bueno, vos citás a Abelardo, que decía: Borges no ve, pero hace que el lector vea. Exacto, y eso es tan cierto. Es decir, Borges tiene esa síntesis particular, esa manera de ver. Yo digo que vio poco, pero cuando vio, lo vio definitivamente, porque doy en los cursos ese modo de descripción de Borges que es preciso. Por ejemplo, por citar solamente así a lo que cae, el sur, el vagón de tren en el que Dalman va al sur, transfigurado por la luz del sol, los bols para tomar la sopa, ese toro en el campo desaforado, solamente un toro. La descripción de ese viaje es ejemplar. La descripción de la tormenta en Funes el Memorioso. Perdón, Silvia, le agradecemos a Luciana que nos trajo cafés. Bueno. Un aplauso para Luciana. Y un aplauso también para nuestro camarógrafo Willy y a Cata también, que lo están dando todo desde muy temprano, también acá las cámaras. Realmente hay mucho esfuerzo detrás de este festival. Perdón, Silvia.
No, está bien. El modo de escribir de Borges es único. Es decir, con 2 líneas te resume exactamente una visión, uno aprende. Yo soy una escritora muy visual, tengo mucha retención visual y a veces eso es el exceso. Es donde me tengo que corregir yo misma, ¿no? Borges te enseña que la parquedad es muy buena y que con 3 o 4 rasgos tenés que poder dar cuenta de un personaje, de una instancia, de un paisaje, de lo que fuere. Así que es una de las grandes lecciones de Borges, su modo de describir, que es paradójico, ¿no? Pero es así. Borges no ve, pero hace que el lector vea, y uno lo ve con muchísima precisión. Pero creo que cuando charlamos, aunque sea brevemente, antes de entrar a tantos temas que hay que me gustaría tocar, vos me preguntabas por teléfono o por mail, me decías del padre de Borges, de Jorge Guillermo Borges, que es una figura, digamos, visitada, sí, pero tal vez poco explorada, a mi juicio. Bueno, no hay tanta cosa que decir, pero realmente un hombre padre y tutor de Borges, ¿no? De hecho, Borges recibe de él esa ilimitada biblioteca de libros ingleses que para él va a ser la escena inaugural de su vida, ¿no? De la novela del escritor, la biblioteca de su padre en inglés. Ahora, Jorge Guillermo Borges es un personaje bastante extraño, un hombre en la Argentina, un hombre victoriano. Sus lecturas eran victorianas, él había nacido en 1874, murió en el 38, y amante de Shelley, de Keats, de todos los prerrafaelistas, de Fishburne, de Swinburne. Swinburne es un caso raro en este caballero porteño, porque Swinburne en Inglaterra del siglo XIX es una especie de Rimbaud, o sea, digamos, un poeta que en sus temas estaba el lesbianismo, el ateísmo, la irreligiosidad, una cosa desaforada de droga, de homosexualidad, de todos los temas tabúes los toca Swinburne. Tiene también una preciosa Tristana y Isolda que me encantaría conseguir, no la he conseguido, pero bueno, Swinburne era uno de los poetas del padre de Borges, que Borges tomó, heredó, lo cultivó, pero curiosamente dejó después de mencionarlo a Swinburne, ¿no? A Shelley y a Keats. Los Burne-Jones, todos los pintores prerrafaelistas, que eran tan maravillosos. No sé si sabés o saben que una de las modelos de los pintores prerrafaelistas fue Julia Jackson, la madre de Virginia Woolf, y que tomaron esa saga maravillosa del rey Arturo y de la búsqueda del Grial, ¿no? En la pintura prerrafaelista. Bueno, este caballero, muy buen mozo, muy parco, que es el modelo de Herbert Ashe en Trelón. Ahí Borges lo pone en una conversación que dice que empiezan desechando el diálogo y terminan omitiendo la confidencia, que así era de inglés el padre de británico, que era tan modesto que quería desaparecer. Este hombre, cuya madre era inglesa, Frances Haslam, Fanny, es el primer mentor de Borges y va a dejar una marca fuerte en su hijo, pero también con grandes tensiones, con diversas tensiones. Por ejemplo, el padre de Borges tenía aspiraciones de escritor. De hecho, escribe una novela que se llama El caudillo, que la publica en España en 1921, cuando los Borges están en Europa, y hace imprimir 500 ejemplares para regalarlo acá a los amigos. Escribe un drama que se llama La Senda, cuyo tema es un padre desilusionado por su hijo, ¿no? Qué curioso, es decir, pero no es curioso porque el padre, el abuelo de Borges, o sea, el padre de Jorge Guillermo Borges, había sido el general Francisco Borges, que muere en Junín, en la batalla de La Verde. Este era un tema que yo tenía con Borges, que a él le encantaba y yo lo aprovechaba a morir, hablar de Junín, de donde yo soy. Siempre empezaba el tema con Junín y de ahí arrancábamos. Francisco Borges muere heroicamente en La Verde, en un enfrentamiento de guerra civil.
pero de manera muy prosopopéyica, con un poncho blanco. Están perdiendo, la facción de él está perdiendo la batalla, entonces se sube a un caballo, se pone un poncho blanco y sale al frente con algunos de sus hombres, e inmediatamente del otro lado le pegan un tiro con un Winchester y lo matan. Entonces muere de una manera heroica, que es la muerte que Dalman en el sur va a decir: en la discordia de mis dos linajes, ¿no?, que por esa beta romántica había elegido a este antepasado de muerte heroica. Bueno, este es el padre de Borges padre, de Jorge Guillermo, al cual el padre de Borges siempre supo que había decepcionado, porque en la familia de los Borges y de los Acevedo, Aedo, de la madre doña Leonor, estaba la gran tradición de los militares, en la batalla de Junín, con la que Bolívar y los ejércitos argentinos echaron a los españoles. Había una larga tradición de las guerras civiles. Entonces era un poco las letras o las armas en esa familia se cruzaban. Y este hijo, por una cuestión de ceguera, sabía que iba hacia la ceguera. De hecho quedó ciego a los 40 años, tenía esa culpa con respecto a su padre, ese destino no cumplido de las armas, que sin embargo sí lo cumplió el tío de Borges, el hermano mayor, del que poco se habla, Francisco Borges, que se hizo marino, oficial de marina. Entonces el padre traía ese lastre de la culpa de no haber cumplido con la parte heroica de la familia. Se decidió ser escritor. Lamentablemente fue un escritor mediocre, pero él dejó a su hijo la promesa de corregir El caudillo, su novela, cosa que Borges nunca hizo. Y sabemos por qué no lo hizo, porque no era una buena novela. Él habla de esta relación con su padre, de cómo el padre, obviamente los Borges se dieron cuenta instantáneamente de que ese chico de 5 o 6 años tenía una inteligencia fuera de serie y una memoria extraordinaria. Así que el padre fue destinado a ser escritor. Como el padre sabía que quedaba ciego, y quedó ciego, repito, a los 40 años, el destino ya estaba trazado. Eso lo dice Borges en innumerables lugares, ¿no?, en su autobiografía. Él debía ser escritor y nunca tampoco imaginó para él otro destino, ¿no? Él debía ser escritor, debía cumplir ese destino de su padre. O sea, ahí había un mandato, pero que Borges acepta con naturalidad porque ese era su destino. Se había encontrado con la enciclopedia británica, o sea, había encontrado su primer Aleph. Una enciclopedia es un Aleph donde estaba todo. Había empezado a leer en inglés, su primera lengua de lectura es inglés, y aparece esa configuración familiar donde el padre, resuelta cierta cuestión entre las dos mujeres que había en la casa. Una era Fanny Haslam, su abuela, que hablaba en inglés. Otra era Leonor, muy joven, que tuvo que aprender el inglés para comunicarse con su suegra y con su marido, y lo fue perfeccionando. Pero había una tensión también ahí, de la que Borges no es ajeno. Es decir, había una tensión entre la lengua de la cultura, que era la lengua inglesa, traída vía paterna, y la lengua de todos los días, la lengua doméstica, que era la de Leonor, el español. Felizmente nuestro escritor elige el español y estamos acá, ¿no? Para la literatura mundial. Sí, pero no el español, perdón, me corrijo rápidamente, el rioplatense, porque toda la primera parte de la obra de Borges, sobre todo el lenguaje de los argentinos, sobre todo el tamaño de mi esperanza, que él después borra y quiere que desaparezca de manera tan injusta. A mí personalmente me encanta ese Borges, ¿no? No solo va a asumir en ese bilingüismo natural el español, sino que lo va a llevar a las cimas que ya sabemos, pero no el español. En contra del español va a elevar el rioplatense. Siempre digo que para ver esta operación que hace Borges en La Vanguardia, ¿no?, de elegir, defender y poner en contacto la lengua rioplatense, que los españoles se encargaban de decir que estropeábamos acá,
y utilizarla para los temas más elevados y metafísicos y teológicos, hay que ver ese Borges, ese movimiento que hace Borges con una convicción total del lenguaje que está defendiendo. Es decir, el lenguaje que nosotros hablamos hoy es el lenguaje que defiende Borges, pero para saber lo que hace Borges tenemos que imaginarnos un momento que estamos con el control remoto y pasamos por el canal Volver y se nos presenta una película de Gardel o una película de Sully Moreno de los años 30 o 40. Ese es el contexto en el que escribe Borges. Cuando vos te imaginás esa Argentina, esa película, esas películas tan relamidas, ¿no? Con esas persianas que siempre mandan esa luz cortada, con esa música siempre indefinida de fondo, esos actores tan acartonados, que hablan todos en futuro imperfecto. No dicen vas a venir, dice vendrás mañana, me querrás tal vez. Toda esa cosa aparatosa que Borges se reía de eso, y es gracioso, y aunque parezca mentira, todavía en algunos guiones se usa ese imperfecto, ¿no? Me comprenderás tal vez cuando te diga. Eso es ya de por sí establece una distancia. Entonces, este Borges que se forma en la matriz paterna del lenguaje inglés y que retoma después conscientemente y voluntariamente la lengua española de Leonor, materna, y lo lleva a estas esferas, lo hace en un momento que son los años 20 y 30, los de la vanguardia, y empieza de una manera muy barroca, pero completamente libre. A Borges no le importa nada lo que le dicen alrededor. Sus padres, desde ya que los padres querían, y el padre, que se ocupara de la alta poesía del momento. ¿Quién era el Pope? Lugones. Al contrario, Borges lo defenestra Lugones, es decir, hace una no solo Borges, sino todos los del Martín Fierro. Tienen un poema hecho por Marechal que termina qué malo es el romancero de don Leopoldo Lupones. Se burlan de una manera sangrienta, después Borges atenúa eso con los años, dice, bueno, éramos muy injustos, bla, bla. Le dedica un libro después. Después le dedica un libro, exactamente, y dice, bueno, éramos jóvenes, teníamos el deber de ser otros. Pero Borges siempre se ríe a posteriori, siempre va cambiando de lugar, hace un gesto, una operatoria que es típica de él, se va corriendo, organiza sus libros de una manera, los borra, los pone, los saca fragmentos. Es lo que va a hacer en sus cuentos, que es algo que me encantaría ver después, que es cómo provoca la vacilación del lector. Vos no sabés qué estás leyendo, ¿no? Cuando lo empezás a leer, es una nota, es una crítica, es un poema, es un ensayo, es un cuento. En esos bordes trabaja Borges. Silvia, te incorporo, unos fragmentos a tu reflexión para sumar y a ver de qué manera los pensás respecto a la influencia del padre y a ese peso gravitatorio que tiene. El primero de ellos, vos bien lo mencionabas, que era el de Swinburne, el erotismo, a partir de eso, pero pensemos en la traducción que elige Borges, Las Mil y una Noches, de Richard Burton, que entiendo que es la traducción más erótica, que es la que él elige. Así es. Luego voy incorporando ideas. Luego está Macedonio Fernández. Sí. Probablemente una de las grandes herencias que recibe Borges del padre, Macedonio, compañero de facultad de Borges, Jorge Guillermo, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Junto con Rodríguez Larreta también, que es otro compañero, pero que Borges ahí va a ser incisivo en la crítica. Sí, lo hereda. Perdóname. No, te lo sumo así, después no te interrumpo. Luego el tema de la mitología que recibe Borges de su padre y de su abuelo a la vez, porque la edad en que nace Jorge Guillermo, que es 1874, es la edad en que es el mismo año que muere su padre, en La Verde. Por lo tanto, exacto, se cría sobre la base de un mito. Exactamente. Y entiendo este mito que vos señalabas de la muerte del coronel Borges, que está en la Recoleta, que estudios posteriores dicen que no fue tan así como planteaba Borges, que hay
como no que Borges estuviera mintiendo, no es eso, sino que a Borges le llega un relato que tuvo que constituir la familia para mantener la épica, claro, de El Coronel. Exacto. Hay toda una tradición familiar que uno recoge ya en Fervor de Buenos Aires, ¿no? Los antepasados, las espadas, las guerras, a lo que se contrapone en el poema conjetural, que no está ahí, está después, esta cosa de los dictámenes de los libros y muerto por la violencia, que es la muerte épica que desea Dalman y que también Borges siempre se encargó de decir que le hubiera gustado. De ahí el tema del sur, que después vamos a ir a Pierre Menard a propósito de lo que le pasa a Borges en el 38 cuando el padre muere. Pero sí, entre la biblioteca de vastos libros ingleses, donde Borges lee El Quijote, donde empieza a leer en inglés, lee a escondidas de Leonor, lee El Martín Fierro en la terraza, en la azotea, como dice Borges, lee Las Mil y una Noches que se la escamoteaban por el tema erótico, pero que él dice que no notó lo erótico, maravillado por las historias de tanta fantasía de Las Mil y una Noches, ¿no? Pero las personas que venían a su casa los domingos eran Evaristo Carriego, más joven que el padre, y Macedonio. Borges empieza como a incubar una admiración por Macedonio Fernández que lo va a acompañar toda su vida como uno de los ejemplos más grandes de la admiración por alguien, ¿no? Él dice siempre que Macedonio, el genio era verbal de Macedonio, ¿no? Que se daba entero en la conversación, y él recibe esas reticencias bastante criollas, bastante que se compaginan con la ironía del padre. Borges decía padre y madre, ¿no? Desde chico, no dijo nunca mamá y papá, igual que su hermana. Tenía una institutriz inglesa, aparte. Borges empezó a ir al colegio tarde, a los 9 años. Bueno, pero no me voy a desviar en eso. Entonces hereda estas dos figuras, una es de Carriego, otra es de... Carriego era de Palermo, vecino, pero que era de entrerriano, igual que el padre. El padre era de Paraná, de una familia, igual que Francisco Borges, muy arraigada en Paraná. Los abuelos y Fanny Haslam llegaron a Paraná. El bisabuelo de Borges funda en Paraná The Southern Cross, o sea, la Cruz del Sur, un periódico. Es decir, toda esta línea inglesa de gente, el bisabuelo de Borges había ido a Heidelberg. En fin, todo eso viene con padre. Pero también una cosa, vos mencionaste erótica, y la vez pasada en un seminario me preguntaron acerca de Borges y el sexo, ¿no? Que es una zona como un poco tabú, porque el propio Borges siempre fue muy reticente, y es natural que así sea, porque el hogar de los Borges es un hogar victoriano, de fin del siglo XIX y principios del XX. Esto no es una infidencia, está en la biografía de María Esther Vázquez, que, bueno, algo que incluso Borges contó a sus amigos, que en Ginebra, ustedes saben que se va a los 14 años, se quedan allá 6, en Ginebra y España. El padre en un momento a los 17 años lo lleva a conocer una chica, supuestamente una joven prostituta. Borges, no se sabe bien qué pasó, posiblemente Borges haya pensado aparentemente que, no sé si estuvo o no con la prostituta, el hecho que puede llegar a haber pensado que era una chica con la que el padre tenía relaciones, y eso lo perturbó bastante. Pero hay un texto, en Textos Cautivos, muy, muy expresivo, que se llama algo como, en España ya, que publicado en Ultra, ¿no? A los 21 años de Borges, que es La visita a un prostíbulo, que se llama Casa Elena, ¿no? Donde Borges literalmente cuenta que va con un amigo, describe cómo es el prostíbulo en casa, y dice expresamente que estuvo relaciones con una chica, con una prostituta, y después se va y cierra en el amanecer cuando salen ese texto, ¿no? Curiosamente, y acá vemos cómo Borges, el universo de Borges es textual, ¿no? Es el discurso, o sea, ese es su mundo, es su universo. Él saca y pone, porque hay mucho de juego en Borges, ¿no? Hay fragmentación, o sea, toma de todas partes. Hay una cita de Roland Barthes que yo suelo tomar de un libro que se llama Ça de Fourier,
Loyola, que dice, que para mí se aplica a Borges, que dice, recorta, o sea, fragmenta la antigua cultura, toma de la antigua cultura, de la literatura, de la religión, esa la pongo yo, de la religión, de la literatura, de la cultura, toma fragmentos y los reconvierte hasta hacerlos, y los incluso dice que los maquilla, que parece lo de Historia Universal de la Infamia, ¿no? Es decir, los da vuelta y los propone otra vez al lector, ya pasados por la lengua, la sintaxis y la respiración borgiana. Pero bueno, esta visita está puesta ahí y forma parte también de un mito acerca de Borges y lo erótico y el sexo, que ahí está explícito, al menos muy directamente en este texto, ¿no? Y en el otro, en el cuento, aparece una referencia que también se la ha estudiado desde ese punto de vista, que es cuando dice, no me acuerdo si es en un departamento, en la calle Dufour o frente a la plaza Dufour. Exactamente, sí. Y parece que fue ahí. Exactamente. Sí. Y respecto a esto que decías de cómo Borges va tomando fragmentos, ¿no? Y vos citabas a Barthes, pensaba en de qué manera él expone esos fragmentos, es decir, si lo ponemos en términos delictivos, de qué manera muestra su robo. Y pensaba en Poe y pensaba en la carta robada de Poe, claro, ¿no? Sí. Que justamente el hecho delictivo se hace impune al mostrarlo, al exhibirlo, al exagerar su exhibición. Exactamente. Pero ese es el gran planteo de Borges. Borges aparece en La Vanguardia en los años 20, no solamente como algo profundamente original de lo que se daban cuenta sus amigos, sus conocidos, su familia, sino que hace justamente los gestos contrarios a los que se espera. Se espera que se trate, pensemos que la familia de Borges es burguesía medianamente alta, con ciertos cánones muy victorianos que pretendían ciertas cosas de este chico tan genial, y Borges lo siguió al pie de la letra hasta la muerte del padre. Después veremos que ahí da un salto, ¿no? Hacia la libertad, yo creo. Entonces, no, él se ocupa de Carriego. Los padres le dijeron, pero es un poeta menor, bla, bla. A él no le importó. Habló de Carriego. Carriego tenía como una brújula interna que lo llevaba, era muy empecinado Borges, era muy empecinado y bastante chinchudo a veces, bastante explosivo. Pero esto lo acompaña desde el comienzo. Él participa de todo. Borges crea su prestigio. No existía la universidad o la academia como dadora de prestigio en los años 20, realmente no pasaba como ahora, ¿no? Borges se disemina, va a los grupos, asiste a revistas innumerables, a primeros números, revistas que aparecen 2, 3 números, va a los cafés, se encuentra con amigos. La amistad para Borges es capital. Él dice que es una de las mejores pasiones argentinas. Hay un texto, no sé si lo traje, porque citarlo a Borges mal es tremendo. Entonces, si lo voy a citar, voy a buscar, tengo unos machetes ahí con Borges. Sí, por favor. Pero después... Silvia, perdón, se te está enfriando el café. Ay, sí. Le damos una pausa, pobre Silvia. Bueno, entonces, este Borges que la emprende contra Lugones, que junto con Arlt da la medida de La Vanguardia, 2 hombres antagónicos en su manera de ser. Borges lo admiraba a Arlt, pero vemos las calles de fervor de Buenos Aires, son calles vacías en las que resuenan los pasos del poeta, de esa subjetividad que es Borges. No hay nadie en fervor de Buenos Aires. Si tomamos lo que estaba escribiendo Arlt en ese momento, vemos que la calle explota de gente, de jergas, no solamente en el Juguete Rabioso, sino en las aguafuertes porteñas, donde la ciudad de Arlt es una ciudad atiborrada de gente, la calle Corrientes, las luces, las chicas fáciles, las mesas que venden cocaína, los muchachos que dicen piropos, las luces de neón, como le gusta decir a Arlt. O sea, son las 2 caras de una vanguardia que sin ellos 2 no estaríamos acá ahora, los que escribimos desde ya. Pero Borges sigue su camino y escribe Historia Universal de la Infamia, como para el libro Crítica, para el diario,
como un ejercicio popular, digamos, para lo que Borges consideraba popular, y toma y reescribe materiales también de segundo orden o de tercero, como es la historia de la piratería, Gángsters de Nueva York, de la que hace Scorsese la película. Toma todos esos materiales, los reconvierte a través de su lenguaje y de su forma de reorganizar. Y detrás te pone las fuentes, ¿no? Cosa también inconcebible. En ese momento escribía Mallea, Gálvez, es decir, tenemos una literatura de un quietismo que hoy no la leeríamos realmente. Espera, te voy a dejar el paso para que me puedas preguntar, porque si no parece que estoy hablando sin parar. No hay problema. Hable sin parar, como dirían el españolismo de la generación del 27. No, pensaba varias reflexiones. Me interesó una en particular. La amistad para Borges es capital. Sí. Y creo que es fundamental eso. Hay en las memorias de Doña Leonor, que salieron hace poco, que fueron tomadas por Alicia Jurado en su momento, sí. Ella va en forma segmentada, va explicando cada domicilio, ¿no? Y en un momento pasa por el domicilio en el cual vivieron los Borges de 1924 a 1929, que es Quintana 222. Sí. Y empieza a contar la cantidad de escritores y escritoras que pasaban por Quintana, ¿no? Oliverio Girondo, Nora Blanche, bueno, por supuesto, los Borges, Macedonio Fernández, Pedro Enrique Sureña, Ricardo Giraldes, es decir, toda una serie de escritores y de escritoras que fueron, uno entiende, bueno, Borges no nace en cielo sereno, ¿no? No es un rayo en cielo sereno, tenía una base sobre la cual apoyarse, y creo que ahí la amistad opera como una universidad. La amistad opera, pero vos fíjate que Borges había una sola cosa sobre la que no podía ni ironizar ni mentir, y era la literatura. Él lo quería mucho a Guiraldes. De hecho, le enseñó a bailar el tango. A nosotros nos parece rarísimo que Borges baile el tango, porque tenemos la idea de un señor flemático inglés, pero el tango y la milonga, no sé cómo lo bailaría, me reservo, pero cuando sale Don Segundo Sombra, Borges tiene reservas con ese libro. Y como hace la dispersión de estos fragmentos de que te hablo, en un cuento alucinante para mí del informe de Brody, que es el Evangelio según Marcos, él dice que los Gutre, que en esa estancia hay una biblioteca muy precaria, muy heterogénea, pero que está Don Segundo Sombra. Y ahí hace la crítica a Don Segundo Sombra, ¿no? Es decir, no le gustaba, porque a Borges no le gustaba el color local. Y esa es la otra gran enseñanza para la literatura rioplatense, que lo habla en El escritor argentino y la tradición. ¿De dónde venimos? ¿Venimos de la literatura española? No. Borges se encarga de recordarnos cómo detestamos históricamente acá los españoles y lo que él llama las españoladas. ¿Venimos de la literatura gauchesca? No, porque la literatura gauchesca no es auténtica de los gauchos, es una literatura tan convencional como cualquier otra. Y ahí viene la gran conclusión de Borges que se da en estos artículos, que es, ya que no nos debemos a ninguna tradición, ¿por qué no nos debemos a la tradición entera occidental? ¿Por qué no tomamos cualquier tema? Que es lo que él hace, ¿no? Lector universal, fragmentario de la teología, de la cultura, de la ciencia, de las matemáticas, de la literatura, de los textos gnósticos. Es decir, esa es la gran lección de Borges, ¿no? En una parte, de todas las constantes lecciones que da. Hoy por la mañana, cuando conversábamos con Luis Quitarroni, salió una frase que es: el estilo se funda en la carencia. Y pareciera que Borges, si no tiene la carencia, en algún punto la fabrica. Hay en el Factor Borges de Alan Pauls, sí, da cuenta que en los años 20, en antologías, se cambia la fecha de nacimiento. Sí. Pone que nace en 1900 cuando... Quiere entrar en una antología, entonces era del 1900 en adelante, o sea, era humano Borges. Claro. Quería entrar en la antología y no daba porque le daban 21 años, entonces dijo, no, nací en 1900. Totalmente, pero a la vez, dice Pauls, puede pensarse como la necesidad de construirse como escritor del siglo XX,
Sí. para fundar una carencia, que es el siglo XIX. Sí, el siglo XIX, cuando él es un escritor nacido en 1899. Claro, pero fíjate que yo no creo una carencia del siglo XIX, porque Borges lee la gauchesca, la lee muy bien, le encanta la gauchesca. Él dice una cosa que es también un oxímoron, fíjate, que cuando se van de Ginebra, él tiene 16 años, se van por los Alpes, no sé si se van a Francia o a Inglaterra en ese momento, pasan por Verona, y él, en medio del anfiteatro de Verona, que es un anfiteatro dejado por los romanos, se para y recita los gritos a Ascasubi. O sea, un escritor gauchesco, ¿entendés?, en el centro de la cultura europea. Eso está en la propia instancia de Borges. Borges no solo lee la literatura universal desde ya, sino que lee todo el XIX argentino, que no es mucho, obvio. Tenemos un siglo y medio de literatura. Entonces lee con devoción el Martín Fierro. Las veces que lo he visto a Borges verdaderamente emocionado son siempre en el texto que a mí me conmueve, es citando las estrofas cuando Fierro y Cruz cruzan a la frontera. Y a Fierro 2 lagrimones le bajaron por la cara, dice Borges, y se conmueve. Es decir, él lee muy bien el siglo XIX y lee la gauchesca y de ahí decide, es decir, es su camino. Lee la literatura universal y decide qué es lo que va a tomar, lo que le gusta, de esa manera aparentemente arbitraria, pero no, que va mezclando todo, todo lo que convenga a su argumentación, a lo que está tratando de decir. Así que él lee muy bien el 19, lo liquida, hace una liquidación, como hace una liquidación de Darío, de Rodó, de Lugones. ¿Por qué? ¿En aras de qué? De la caducidad, dice Borges. Todo caducó. Hay que ver este chico de 22 años, qué pretencioso que era, pero así era, o sea, tenía con qué hacerlo, porque de ahí en más, bueno, Lugones parece que lo quiso retar a duelo después de don Leopoldo Lupones, pero todos le dijeron, no, mire, este muchacho no ve, tenía unos anteojos así, Borges, ¿cómo lo va a retar a duelo? ¿Viste? Una cosa tan, eso sí, decimonónico. Pero bueno, eran tremendos. Además, Borges no trepida cuando critica. Dice, esta tilinguería, utiliza cosas así. Cuando habla de literatura es inapelable. Por eso yo creo que la amistad de Borges y Bioy se basó en que Bioy no le leyó nunca sus cuentos a Borges. No estaba pensado, además por la edad que le llevaba, un respeto total, sí le dio la invención de Morel y algunos cuentos, porque Borges instintivamente hizo bien Bioy. A Borges no le iba, hay algunos cuentos disparatados de Bioy que no le iban a caer bien a Borges. Pero, espérate, no sé si traje... Mientras buscas, sí. Vos mencionabas, Silvia, el escritor argentino y la tradición. Y el tema de lo que proponía como lectura de la carencia no era la carencia en sentido peyorativo, sino la carencia en sentido de artefacto, de artefacto de nostalgia para crear una literatura futura. Es ir adelantarse para reescribir el pasado, ¿no? De hecho, cuando en el escritor argentino de la tradición, que habla de los judíos, que habla de Irlanda y habla de los rioplatenses, también como, bueno, no somos europeos, por lo tanto podemos constituirnos irreverentemente, apropiarnos irreverentemente de la literatura. No solamente dice rioplatense, sino dice sudamericanos también. Sí. O sea que ahí vemos una cosa bastante curiosa. No, ahora te entiendo, sí, por supuesto. Pero Borges va también, cuando mira el siglo XIX, va detrás de un tono. O sea, si hay una cosa que lo distingue a Borges es el tono, la entonación de su prosa. Primero que es una prosa perfectamente puntuada, vos la podés respirar perfectamente, pero después tiene un tono que es el rioplatense, puro. Él va en busca de ese tono y lo encuentra en Eduardo Wilde, que es uno de los escritores que él rescata. Y Wilde tenía además no solamente un tono rioplatense, sino un humor que a Borges disfrutaba mucho. Por eso disfrutaba también la ironía inglesa, ¿no? Te dejo una pregunta mientras buscas, que me parece fundamental. Sí. El Borges de los años 20, que vos mencionabas como un Borges muy ambicioso, un Borges mesiánico por momentos, ¿no? Sí.
donde, por ejemplo, creo que en 1933 escribe Las leyes de la narración policial. A los 33 años ya está escribiendo un ensayo que son las leyes de la narración policial. Sí. Escribe Historia universal de la infamia, ¿no? Digamos, ese carácter mesiánico. La pregunta es, ¿por qué no se lee tanto? ¿Por qué no se hace una lectura de ese Borges mesiánico? Y si esto tuvo que ver Borges en la constitución de su figura de autor. Borges es ubicuo, es decir, vos lo querés, haciendo un salto, un triple mortal, digo, es como Virginia Woolf. Si vos la querés etiquetar, no podés. Es decir, vos querés que sea feminista de trinchera, no lo era. Vos querés que sea lesbiana, no lo era. Tenía amores eróticos y amistades, pero no es definitiva, siempre se corría de un lugar. Y yo creo que esa es la lección máxima de un escritor. Te tenés que correr de los lugares donde te pueden encasillar. Entonces Borges sale siempre con otra cosa. De hecho, en todas las revistas en las que participó, cuando había que pelearse con alguien, porque era muy compadrón Borges, era bien cocorito, le gustaba incluso emborracharse en los boliches, tomar grapa, no era el autor, o sea, esa construcción que se hizo después de Borges, ¿no? Del hiperculto, inaccesible, inabordable, no es ese el Borges en el que estamos hablando. Entonces, hay algo de él que de no aceptar ni permitir el encasillamiento. Se corre de ese lugar. Iba a decir esto, cuando en las revistas por las que pasó Martín Fierro, nosotros, Proa, bla, 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 quieren discutir con alguien, lo mandan a Borges al frente, porque Borges no tiene problema en decir lo que haya que decir. No tiene, el campo de batalla de Borges es la literatura, la arena son los textos, es ahí donde él entra en su... ¿Qué era lo que pasaba cuando hablabas con él? A Borges le preguntaban sobre Vilas, el jugador de tenis. A los 2 minutos Borges estaba hablando de Vargas Vila, el escritor de bla bla, y lo ponía al reportero, viste, en su mundo. Siempre estaba dentro de la literatura y cualquier cosa que vos dijeras, boom, te ponía ahí, como te ponía, cerraba los postigos y quedabas a oscuras con Borges. Claro. Él estaba recómodo. Hubiera sido un gran tuitero, ¿no? Un gran tuitero hubiera sido. Yo creo, bueno, lapidario, aparte de un sarcasmo letal, ¿no? Muy amable y todo, pero además de esa asociación instantánea, que era lo que de una memoria anormal, yo creo, que era lo que te deslumbraba en Borges. Así como el Beowulf y un guapo de Valvanera, hay una anécdota que hace de esta juntura. Fíjate, él estaba saliendo de la Biblioteca Nacional con una persona y tropieza y medio se cae. Entonces dice, Borges, cuidado, y lo levanta. Y instantáneamente le dice, no soy yo, es Newton. Entonces tenía esa posibilidad que era deslumbrante. Se le acercaba gente a contarle cosas, porque Borges ha estado en todos los comités, en los... premios literarios, a veces de segundo, tercero, cuarto orden, estaba siempre, su vida era eso. Y se le acerca una señora a decirle que había soñado con su madre, que aparecía en una nube y la saludaba y se iba en la nube porque creía que eso era lo fantástico, que a Borges, el género fantástico que a Borges le iba a seducir. Y la respuesta de Borges dijo, qué atenta, ¿no? Era desopilante. Pero bueno, quiero decir algo con respecto al acercamiento al Motassim. O sea, este derrotero de Borges, vanguardista, de la lectura que le hace el 19, lo que toma, lo que rechaza, lo que vos decís, ese hueco, esa carencia y además esa economía que está hecha de deshacerse, ¿no?, de cosas, deshacerse de una sintaxis o de una proliferación que Borges no toleraba, como no toleraba la novela. La novela le parecía, de caracteres, sobre todo de personajes, le parecía detestable. Él estaba por el esquema fantástico o el esquema que vos mencionaste de la carta robada de Poe, ¿no?, lo puramente mental. Esto me lleva a otra herencia de padre, como decía Borges, que es
Berkeley y el idealismo. Es decir, Borges padre se da cuenta inmediatamente de la inteligencia de este chico y a los 10 años le lee un fragmento de Platón. Tenía una gran astucia porque no le decía a este chico y a este adolescente de qué se trataba. No decía Platón dice, no ponía ninguna autoridad, sino que le contaba algo o le decía algo y le preguntaba qué le parecía. Un día hay una anécdota que le muestra una naranja y le dice, ¿dónde está el sabor de la naranja? Y Borges, de 9 años, dice, adentro de la naranja. Y el padre le pregunta si le parece que eso es así. Eso lo va a llevar al idealismo, porque en el idealismo, así como en Descartes dice pienso, luego existo, el idealismo dice soy percibido y existo. Sí, ser es ser percibido, dice el idealismo. Es decir, si no sos percibido no existís. Y Berkeley tiene una pregunta que es inquietante, pero que está en el centro del idealismo. Dice, si en un bosque remoto, donde no hay nada, ni animal ni humano, cae un árbol, ¿hace ruido? Es decir, si no hay nadie que lo escuche, ¿hace ruido? Es decir, si no hay nadie que te perciba, si sos Robinson en un planeta Marte, ¿existís? Entonces eso lleva, y lo comprende Borges, después se va y está en fervor de Buenos Aires, pero hay algo que a mí me maravilla en el joven Borges, y esto lo voy a leer para citarlo a él directamente, que en una carta a ya nos quedan poquitos minutos. Ay, wow, bueno, sí. Ya. En una carta a un amigo, a Abramovich, dice, hablando de lo que es real, de la realidad real tangible, dice Borges, a favor de las ideas, o sea, de lo intangible a favor del idealismo. Pero fíjense cómo termina esto. Así era de fácil Borges cuando hablaba de lo que sabía. Pero tiene 21 años. Pero la realidad de una idea, de un sueño, aún de una teoría, no es menos real y es precisamente esta realidad interior la que debemos perseguir. Un teorema de Euclides no es menos real que una canilla. Mirá de qué modo extraordinario explica el idealismo. Y es verdad, un teorema de Euclides o el teorema de Pitágoras te ayuda a construir un puente. No es menos real que una canilla, pero esto es Borges, la canilla con Berkeley, ¿no? Bueno, pero iba a ir al acercamiento al Motassim antes de terminar, ¿o no? No, podemos ir. Simplemente te agregaba que justamente es esta transmisión del padre Berkeley, luego lo que le va a dar la trama de Tlön, y fíjense que Herbert Ash aparece ahí, justamente. Y un dato, que Herbert Ash trabaja en ferrocarriles, y en el sur, en el cuento El Sur, es un tren el que los lleva de un lugar al otro. Perfecto. Hay algo ahí en el traslado y en los ferrocarriles que se repite. Perfecto. Pero para terminar quiero decir algo en estos minutos. Borges requiere, o sea, ¿qué requiere Borges para leerlo acerca de la dificultad de Borges? Borges requiere un lector curioso. Si vos sos curioso, yo tuve la suerte genéticamente de ser intelectualmente curiosa, entonces vos buscás, ¿qué quiere decir Borges ahí? Porque el escollo es el escollo del Borges lector. Vos decís Tlön, ya está prefigurado el tema del idealismo en el Zair. El Zair, miren qué trama más sencilla. Las tramas de Borges son sencillas y son muy accesibles, pero llegan a profundidades muy grandes. Por ejemplo, ¿cuál es el tema del Zair? Es un hombre que sale del velorio de una amiga y en el vuelto se toma una caña, le dan una moneda de 20 centavos, que es el Zair. Pero este aquí que el Zair, en la tradición musulmana, es uno de los nombres de Dios. Y como tal se vuelve inolvidable. Dice Borges, lo ha dicho, que la palabra unforgettable del inglés le dio este tema. Pero ¿qué pasa? El Zair, él no puede olvidarse de esa moneda, quiere deshacerse y se deshace, pero el Zair sigue operando en su cabeza, lo coloniza. Y es la misma idea de Tlön. Es decir, Tlön, que es un planeta inventado por una secta que empieza en el siglo XVII, en 1600, secreta, que crea un planeta completo, pero aquí que al final del cuento
ese planeta de este idealismo, ese planeta puramente mental, empieza a colonizar la Tierra. Empieza a colonizarnos. Este es el giro espectacular de Borges en cuanto a lo fantástico, que empieza en los años 30 y 40 con Pierre Menard, pero antes con Almotacim, que para mí es el cuento que contiene todo lo que Borges después va a hacer. Pero acá es donde se quedan todos estupefactos con Borges, sobre todo los franceses, sobre todo Foucault o Gerard Genet, perdón. Foucault, que para las palabras y las cosas dice, este texto viene de un texto de Borges, que es el idioma analítico de John Wilkins. Y esto es lo último que leo, y ya terminamos. No, por favor. Porque, además, Silvia, no voy a dormir si no hablas de el acercamiento al Motacim. Ah, ¿en serio? Sí. Ay, no, voy a ser percibido. ¿Cómo me voy a percibir luego si Silvia no habló del acercamiento al Motacim? No, pero fíjense cómo termina. Tenemos 5 minutos, sí. 5 minutos, bueno. No, lo digo a favor tuyo. 150, bueno. Voy a mi propia marca, 150. Una aclaración, no es que Miren, sea una interrupción fíjense, voluntaria, sino que cierra el centro. En el idioma analítico de John Wilkins, Borges habla de John Wilkins, que existió, secretario de la Real Academia Inglesa, bla, 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 que entre muchas cosas que intentó hacer una lengua franca, es decir, algo que los científicos se pudieran comunicar como ahora ocurre con el inglés. E inventó un sistema de habla, de escritura y de palabras. Entonces Borges va mencionando algunos intentos de este tipo de crear un lenguaje y habla de, esto es lo que lo hace reír muchísimo a Foucault y a todos. Dice que bueno, que en este sentido hubo muchos intentos. Descartes intentó inventar también un modo de numeración. Entonces dice también, Frank Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. Entonces, como un chino ficticio, por supuesto, y acá empieza la trampa de Borges, que nosotros creemos que es real, no existió nunca, Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen a pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones. Acá Borges se ríe. E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, lo que da la cuestión de la construcción en abismo, y que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, que acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas. Esta es una clasificación que un chino dio del universo. Me gusta el etcétera. Entonces, el etcétera es maravilloso. El etcétera es colosal. Pero me encanta hacia dónde va Borges, que dice así, tan sencillo, y este es el corazón de Borges y de los laberintos. La razón es muy simple, dice, notoriamente no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple, no sabemos qué cosa es el universo. Entonces, no sabemos qué cosa es el universo. He acá el escepticismo de Borges, he acá el tema de la metáfora del laberinto, pero dice algo muy conmovedor, que es que nunca dejaremos de soñar con un plano del laberinto, con un plano del universo. En la teología que Borges busca, de Abraxas, o sea, de los teólogos, de los gnósticos, que son explicaciones que dan otra explicación a la llegada de Cristo desde el siglo II, ¿no? Otra ironía, otra humorada de Borges, está hablando de los gnósticos del siglo II que fueron desechados por la Iglesia oficial, o sea, están los 4 evangelios canónicos y están todos los que escribieron también alrededor de Jesús, que la Iglesia dijo, estos no valen lo que decimos nosotros. Entonces Borges toma esos textos y dice, bueno, en el siglo II los gnósticos escribieron acerca de, qué sé yo, por ejemplo, Basílides, que dijo, hay un dios que se llama Abraxas, que es un dios imperfecto, que hizo un mundo horrible, imperfecto, que lo dejó medio sin hacer, como un dios jubilado, dice, citando a Chesterton, ¿no? Pero dice que ese universo, este universo completamente, que, digamos, en el siglo II todo el mundo era teólogo. Dice, porque en el siglo II la teología era una pasión popular.
A mí me encanta eso de pasión popular. Maravilloso. Y si vieron La vida de Brian, una película de los Monty Python de hace muchísimo, ¿se acuerdan que en Jerusalén en aquel tiempo había un barril? Todos eran profetas, o sea, el siglo II de la era cristiana proliferaban los gnósticos, ¿no? Bueno, o sea que la lección de Borges, que es que la literatura, y ahí va Schopenhauer, su devoto de Schopenhauer, él dice que, él lo cita mucho a Schopenhauer, por supuesto, y a Berkeley, pero de donde se toma Borges, en definitiva, es de algo de Schopenhauer, que es que lo único que nos espera es aferrarnos al arte en sí mismo. Esto fue como un consuelo para Borges, que era agnóstico absoluto, y que en definitiva dice que la literatura es el modo de darle forma, que el hombre nunca va a renunciar a buscar un mapa del laberinto, ¿no? Que eso es la literatura, buscarle un sentido. Bueno, creo que cumplí con el horario.